¿Los terremotos son un castigo de Dios? ¿Qué piensas? ¿Las catástrofes naturales que hoy en día vemos alrededor del mundo son castigos de parte de Dios? ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Y déjame explicarte algo en este video hoy que casi nadie te va a explicar. Porque cada vez que ocurre un terremoto o una catástrofe natural pasa exactamente lo mismo. Las redes sociales se llenan de mensajes como que Dios está castigando a esa nación, eso le pasa por su pecado, es la ira de Dios derramando sobre la tierra, ¿verdad? Y lo peor es que miles de cristianos agarran esos mensajes y los comparten una y otra vez convencidos de que están defendiendo la Biblia. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Y si la Biblia nunca nos autorizó a sacar esa conclusión? Quédate conmigo hasta el final, porque existe un pasaje donde nos va a revelar algo que tú ni yo muchas veces le prestamos mucha atención. Sí, porque existe un pasaje donde hubo un viento devastador. Hubo un terremoto, hubo un fuego, y la Biblia dice algo que puede cambiar por completo la forma de interpretar las tragedias. Dice que Dios no estaba allí. ¿Sí? Parece sorprendente, pero dice que hubo un fuego, hubo un terremoto, hubo un viento fuerte, huracanado, y dice, Dios no estaba allí. Espera hasta escuchar lo que Jesús dijo, inclusive, cuando una torre cayó y mató a 18 personas. Porque Cristo corrigió una manera de pensar que todavía existe hoy en día dentro de muchas iglesias y dentro de muchos de los pensamientos de los cristianos hoy en día. No podemos ver que algo suceda porque de una vez vamos a la palabra de Dios y buscamos un pasaje y decimos, esto pasa porque Dios ya está haciendo todo para castigar. O sea, vivimos en una época donde cada desastre natural se convierte inmediatamente en una interpretación espiritual. No pasa una hora después de un terremoto o una catástrofe natural sin que alguien publique, eso es el juicio de Dios. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién nos dio a nosotros la autoridad para hablar por Dios? Porque una cosa es repetir lo que Dios reveló. Pero otra cosa muy distinta es atribuirte intenciones que Él nunca reveló. Entonces, aquí comienza nuestro viaje. El profeta Elías acaba de vivir uno de los momentos más extraordinarios de su ministerio. En el Monte Carmelo, Dios respondió con fuego. Elías estaba en una lucha con los profetas de Baal, profetas falsos. Y estos profetas fueron derrotados por Elías. Podemos leer allí el pasaje, por ahí les voy a dejar el pasaje para que lo busquen, ¿no? Pero pareció una victoria definitiva. Pero inmediatamente después de que Elías derrota a los profetas de Baal, ¿qué sucede? Elías huye. Él tiene miedo, se deprime y de paso Elías quiere morirse. Y Dios lo lleva al monte Oreb, el monte donde siglos antes Dios había hablado con Moisés. Entonces sucede algo extraordinario. La Escritura nos dice en ese pasaje que hubo un viento poderoso, capaz de romper las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento, dice. Después vino un terremoto, pero también dice que Yahvé, que Jehová, no estaba en el terremoto. Después dice que vino un viento, un fuego. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nuevamente dice que Jehová no estaba en el fuego. ¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? El texto está destruyendo una idea muy común. ¿Sí? No todo fenómeno impresionante significa que Dios esté actuando de la manera que nosotros imaginamos.
Y entonces aparece una expresión fascinante en hebreo. Me gusta bastante, pero aquí se las voy a dejar. La palabra es kol de magma da kach. Aquí les dejo la palabra. La mayoría de nuestras Biblias, ¿cómo lo traduce? Lo traduce como un silbo o un silbido apacible y delicado. Pero esa traducción no está tan apegada, ¿no? ¿Verdad? A lo que literalmente significa. Porque deja algo mucho más hermoso que eso. La voz de un silencio delicado sería la traducción. Escucha bien. La voz de un silencio delicado. Ahora piénsalo por un momento. ¿Cómo puede el silencio tener voz? Es precisamente el punto aquí. Mientras Elías esperaba encontrar a Dios en el estruendo, Dios decidió revelarse en el silencio. Y aquí viene una pregunta un poco incómoda, ¿sí? Porque si Dios mismo dijo que no estaba en aquel terremoto, entonces ¿por qué nosotros aseguramos que está detrás de todo fenómeno natural o terremotos que suceden hoy en día? Y no quiero que me malinterpretes, porque la Biblia sí muestra momentos donde Dios utilizó la naturaleza para ejecutar juicio. Por ejemplo, tenemos el diluvio, tenemos las plagas de Egipto, tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero todos esos acontecimientos tienen algo en común. No fueron interpretaciones humanas, fueron revelaciones divinas. Y la diferencia es enorme. Los profetas hablaron porque Dios habló primero. O sea, ellos dijeron lo que Dios les estaba transmitiendo. Mira, ve y di esto, que es lo que va a suceder. Nosotros no tenemos esa revelación sobre cada desastre natural que ocurre hoy en día en el siglo XXI. ¿O sí? Y cuando afirmamos, este terremoto ocurrió porque Dios castigó a esta nación, estamos diciendo algo que Dios nunca dijo. Y eso debería hacernos temblar más que cualquier terremoto. Ahora escucha a Jesús, porque aquí es donde todo cambia. En una ocasión, algunas personas llegaron contándole sobre una tragedia a Jesús. Y Jesús respondió hablando de otra manera. No dijo, sí, eso fue un castigo que yo les mandé. No dice eso, que Yahvé mandó. No dijo eso. Estamos hablando de ese pasaje que habla de la torre de Siloé. 18 personas murieron cuando aquella torre cayó sobre ellas. Entonces, la lógica religiosa esperaba una respuesta sencilla. ¿Cuál era? Murieron porque eran pecadores. Pero Jesús respondió exactamente lo contrario. Jesús dijo, no eran más pecadores que los demás. Entonces, detengámonos por un momento. Jesús tuvo la oportunidad perfecta para confirmar la teología del castigo automático. Ay, es que ellos recibieron castigo por pecadores. Pero no lo hizo. Al contrario, ¿qué hizo? Más bien la destruyó. Y de paso después añade una palabra que cambia completamente la conversación. Hay una palabra en griego que es la palabra metanoeo, que por aquí se las dejo, que significa arrepentirse. Observa lo que Jesús hizo. La gente preguntaba, ¿por qué cayó la torre? Y Jesús respondió, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Se dan cuenta qué diferencia tan grande? Nosotros queremos explicar todos los desastres y darles una explicación inclusive bíblica o de castigo. Pero Jesús realmente lo que quiere es transformar nuestras vidas. Porque el centro de la conversación nunca fue descubrir por qué murieron ellos, sino recordarles que todos necesitamos volver a Dios. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva, porque sí existen terremotos, sí existen sufrimientos, porque vivimos en una creación afectada por el pecado.
Entonces la Biblia nos enseña que toda la creación gime esperando esa redención. Eso no significa que cada terremoto sea un castigo específico. Significa que vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo herido, en un mundo que necesita un redentor. Y aquí llegamos al corazón del Evangelio. La mayor tragedia de la humanidad nunca fue un terremoto. ¿Cuál fue la mayor tragedia que la humanidad ha vivido? El pecado. Y la mayor intervención de Dios no fue detener todos los desastres naturales. Fue enviar a su único hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús tampoco murió porque hubiera cometido pecado. Murió cargando el nuestro. Mientras muchos siguen buscando a Dios solamente en el estruendo, en el fuego, en aquel viento huracanado, Dios decidió hablarle al mundo desde una cruz vacía y desde una tumba abierta. Y ese es el mensaje central de la Biblia. No adivinar las causas ocultas de cada tragedia o cada catástrofe natural que existe hoy en día en el mundo, sino anunciar que aún en medio de un mundo roto hay esperanza en Cristo. Así que por favor, la próxima vez que escuches a alguien decir, ese terremoto fue un castigo de Dios, esa catástrofe, esa inundación, eso que sucedió es un castigo de Dios, recuerda estas dos escenas. ¿Cuáles? La de Oret, Dios no estaba en el terremoto. Y recuerda la escena de Siloé, donde Jesús no culpó las víctimas. Y recuerda esta verdad. La Biblia nos autoriza a proclamar lo que Dios reveló. No a inventar las razones de aquello sobre lo que Dios decidió guardar silencio. Ahora me gustaría leerte en los comentarios. ¿Cuándo ocurre una tragedia? ¿Qué crees que la iglesia debería hacer primero? ¿Buscar culpables? ¿O mostrar el amor, la misericordia y la esperanza en Cristo Jesús? Abocarnos más bien a ayudar en vez de juzgar. Te leo en los comentarios. Porque si este video te ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, deberías compartirlo, deberías guardarlo. Y tal vez alguien necesita dejar de temer a un Dios como si fuera un policía, como si fuera un castigador allí, un árbitro, ¿no? Que todo el tiempo está solo castigando a las personas. Y comenzar a conocer al Dios que es amor. O el Dios que envió a su único hijo para salvar al mundo y rescatarlos de este quebrantamiento en el cual habíamos caído. Dios te bendiga y te guarde.